No, en el escritorio. En el escritorio, Karen. Ya, perfecto. Ahí está. Muy bien. Bueno, Mauricio, el tema que convoca tiene que ver con estrés, ya que el simposio es de mindfulness, pero me focaliza en estrés y memoria como la función que todos queremos preservar con el paso del tiempo. Los seres humanos estamos viviendo muchos años, así que es un tema muy importante de cuidar y preservar y tener una atención sobre todo funcional para que nos mantenga con autonomía, ¿no es cierto? En los desafíos tan cambiantes que tenemos ahora con las nuevas tecnologías. Me pareció siempre importante remarcar algo que ya la OMS lo viene diciendo en un informe muy interesante, si ustedes quieren yo se los envío, muy completo, donde nos hablas de los desafíos que tenemos los seres humanos con respecto a este siglo XXI, en donde lo focaliza en el estrés, sobre todo el estrés crónico, aquel que produce patología, en todo lo que tiene que ver con estado de ánimo, en la ansiedad, en estados depresivos y en toda la línea de deterioro cognitivo. Al estilo muy de argentino, muy porteño, decimos, bueno, qué combo interesante toda esta propuesta para justamente intervenciones interdisciplinarias. Creo que de eso se trata, darnos cuenta la importancia que es el abordaje interdisciplinario. Por lo tanto, tomando de la importancia del abordaje interdisciplinario, me parecía importante remarcar de algunas revistas internacionales el hecho de lo que decía un gran cardiólogo español, que es Valentín Fuster, en donde él dice, la clave de la salud está en el cerebro, no en el corazón. Como hablando de que dependemos muchísimo de nuestras funciones cerebrales, sobre todo ¿para qué? Para poder sostener cambios que son necesarios, evitando hábitos de riesgo, conductas de riesgo. Para poder sostener los cambios que nos indican los diferentes profesionales que hacen el equipo de salud, necesitamos una función cerebral permeable y que permita que sea flexible a estos cambios. Por lo tanto, él dice, la receta para cuidar el corazón está en el cerebro, y me parecía interesante. También remarqué y recorté algunos papers donde hablan de la importancia de la relación, la correlación que tiene los diferentes estresores con nuestras funciones cognitivas. Sí. ¿No estoy? A ver, ¿mejor? Sí, espera un minutito. ¿Ahí no lo ves? Espera, ahora. ¿Recién no veían nada ustedes? ¿No vieron nada? Bueno, lo que dije acá, esto por ejemplo, que de Valentín Fuster, ¿lo estás viendo? Ujú. Eh, bueno, ¿querés que corrija que está la posibilidad de que está Karen, que es mi colaboradora activa? A ver, fíjate, Karen. No, así ustedes no lo ven bien. ¿Ahí? No, no. Dice que prefiere así entonces, no sé. ¿Lo dejamos así? ¿Podés o no? ¿Ampliar?
¿Ahí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Karen. Bueno, entonces, les hablaba entonces de la importancia de lo que decía la OMS, ¿no es cierto?, los desafíos que tenemos, el trabajo interdisciplinario, las intervenciones, los que habla el cardiólogo con respecto a la clave de salud, está dice él, en el cerebro, no en el corazón, en el sentido del mantenimiento de las funciones cerebrales, el recorrido que hacía sobre los diferentes artículos donde nos hablan de la importancia de la función cerebral con respecto a los diferentes estresores y el impacto que tiene en el rendimiento cognitivo. Eso es importante. El estrés, incluso agudo, como el estrés crónico, en los aspectos que se hacen a memoria, a funciones de atención, como el estado de ánimo y la depresión, ¿no?, tienen directamente limitantes para hipocampo, neurogénesis, es muy importante considerarlos. Entonces, uniéndonos a lo que decíamos recién en este simposio que tiene que ver con mindfulness, fíjense que ya hay artículos que vienen trabajando sobre la importancia de incorporar de manera metodológica en talleres todo lo que se hace a la estimulación basada en prácticas de mindfulness en enfermedad incluso de Alzheimer, que estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, avanzadas incluso en ensayos clínicos pilotos, comparativo de equivalencias. Entonces me parecía muy importante remarcar el trabajo interdisciplinario, donde se pudieron ver, donde hay cierto impacto en el control, en todo lo que hacen, esto que ven una sigla que es NPI, que lo estoy marcando, significa un inventario neuropsiquiátrico, sobre todo de funciones que hacen a la sintomatología de estado de ánimo, ansiedad, depresión, y otras que tienen que ver con lo conductual, como pueden llegar a ser, o ideas delirantes, diferenciaciones que produjeron los grupos de mindfulness y el control en este estudio es muy importante. Y cómo de alguna manera nos están hablando que estos trabajos demuestran que el tratamiento, incluso con medicación específica para enfermedades neurodegenerativas, con mindfulness, con prácticas o estimulación cognitiva, presentan una mejor evolución clínica que el tratamiento farmacológico solo o combinado con relajación. Entonces me parecía muy importante remarcar estos trabajos, si quieren yo les envío los artículos, y lo que nos, de alguna manera nos están diciendo, dice seguir trabajando en estas alternativas terapéuticas para la enfermedad, en este caso de Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, pero también con todo el capítulo que nos habla de afectaciones en diferentes deterioros cognitivos, ¿no es cierto?, ensayos con mayor número de participantes. Entonces, algo que me parece importante acá, otro artículo que también las recorté en toda la temática de rehabilitación, la importancia de estas prácticas para tener efectos favorables, amplios y medibles, que eso es lo que nos interesa a quienes nos interesa hacer investigación, la posibilidad de aplicar metodologías donde nosotros podamos tener datos cuantificables de lo que estamos haciendo antes y después de la aplicación de este tipo de prácticas y el rendimiento que tienen los pacientes, en la intervención sobre todo de patologías neurocognitivas con significación en el ámbito de la prevención. Existen evidencias, como dice acá, suficientes sobre los efectos positivos. Este tipo de terapias no farmacológicas. A mí me interesa el concepto de terapias y de intervenciones no farmacológicas porque muchas veces se minimiza o se toma como algo alternativo, considerando que tienen el mismo nivel de importancia, tanto el fármaco como la intervención no farmacológica, donde impacta en el cerebro, en el cuerpo y en el comportamiento. Por lo tanto, no quería dejar pasar que estamos en un periodo de pandemia, que estamos transitando pandemia por COVID, como es conocido a través de trabajos el efecto de los diferentes estresores, cómo afecta anatómicamente hipocampo, áreas cerebrales en particular importancia para la memoria, y un enclave central en la regulación neuroendocrina del organismo. La importancia acá ya también lo está comentando la OPS con la OMS, junto a otros colaboradores, dice, brindar orientación y asistencia en estos periodos es fundamental. Y si hay algo que trajo todo lo que está sucediendo, creo que fue mucha luz para las intervenciones interdisciplinarias, no farmacológicas, con respecto a cómo transitar estos momentos en donde el bienestar mental y en general de las personas de alguna forma se vio afectada.
Eso me parece muy importante trabajarlo. Acá también hay otro recorte donde nos hablan de la importancia de las manifestaciones clínicas que han tenido pacientes, no solamente por haber tenido o padecido esta afectación por COVID-19, sino también el aislamiento que produjo la pandemia, en la cuarentena, el hecho de sentirse aislados, con desvinculaciones, todos los aspectos no biológicos, cómo se fueron incrementados en la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, la acción del estrés crónico, esa famosa palabra de distrés, produce cambios en el cerebro. Lo sabemos que afectan funciones cerebrales, en este caso memoria, pero es recordar el concepto, yo dije, de la cadena del estrés. Pero antes de ir a la cadena del estrés, recordar siempre que cuando hablamos de los diferentes estresores que los seres humanos tenemos que afrontar todo el tiempo, hablamos de un estrés que no genera trastornos en el organismo, nos mantiene alerta, como yo en este caso estoy con cierto nivel de activación para poder hacer frente a las demandas de la clase y poder responderles, por lo tanto nos mantiene alerta y nos permite reaccionar, pero sin generar trastornos en el organismo. Mientras que el estrés que nos preocupa es esa sobrecarga que sobrepasa los recursos, ya sean cognitivos, afectivos, conductuales que cada persona tiene. Por lo tanto, estaríamos hablando de lo que considera distrés o ese estrés malo, que habla de ese estrés que ya les digo perdura, esa sobrecarga en el tiempo y genera alteraciones físicas y psicológicas. Por lo tanto, cuando hacemos referencia a la cadena del estrés, siempre remarco que mi trabajo y mi acercamiento al servicio de medicina del estrés es del servicio del doctor López Rossetti, del Hospital de San Isidro. Es un hospital donde tienen el servicio justamente en donde se hacen estudios y la aplicación de protocolos y la posibilidad de implementar lo que llaman programa de manejo del estrés, con un equipo que es maravilloso de psicólogos interdisciplinarios junto a él, las prácticas que tienen que ver con mindfulness, con atención plena. Así que me parece importante que haya, en este caso, dos hospitales, tanto el Hospital de San Isidro, donde está su servicio de manejo del estrés, y el Hospital Zubizarreta, donde yo trabajo, con la implementación que también pudimos hacer con aceptación del Ministerio, de también el taller de dinámica, de manejo dinámico del estrés, que no es un tema menor, porque son espacios y tiempos que nos permiten en aulas magnas, en aulas centrales de ambos hospitales, donde se brindan intervenciones no farmacológicas para el manejo de esta práctica contemplativa que beneficia y nos aleja, intenta alejarnos de una anticipada, digamos, enfermedad o despliegue. Por lo tanto, esto lo tomé del libro del doctor López Rossetti, en donde él habla de esta cadena que se despliega, ¿no? En donde todos posiblemente sabemos que recurrimos, o los pacientes o quienes se aproximan a los diferentes talleres de prácticas contemplativas, en diferentes talleres que hacen a mejorar las funciones cerebrales superiores, en donde ya hay presente algún tipo de síntoma expresado en lo físico, expresado en lo psicológico. Sabemos que tenemos que trabajar y anticiparnos con muchas charlas de este tipo en el simposio y en cada ámbito de nuestros hospitales o en las instituciones donde estemos, en qué pasa con nuestra percepción. Para mí es un concepto altamente significativo y que puede marcar un antes y un después, ¿no? Donde nosotros nos autoevaluamos de alguna manera para poder saber qué tipo de conductas y qué tipo de conductas que se mantienen en el tiempo y se despliegan hábitos están más aproximadas a lo que llamaríamos de riesgo y alejadas de una conducta protectora, donde una conducta protectora que me aleja de una sintomatología patológica de riesgo que me aproxima a una enfermedad, que se va a desplegar a partir de una genética que cada uno tenga, posiblemente sea las prácticas de mindfulness que queremos incorporarlas. Yo lo pude hacer desde el año 2015 en el hospital donde estoy, y luego les voy a mostrar las correlaciones y las propuestas que tenemos en cómo fuimos midiendo, que es para mí
un eslabón importantísimo, tomando el ejemplo de la cadena, el poder tener mediciones de la aplicación de estas dos propuestas. Cuando nosotros llegamos al hospital dijimos, muy bien, tenemos un hospital donde está a través del doctor Ricardo Allegri, que fue el iniciador del primer laboratorio de evaluación de memoria y otras afectaciones neurocognitivas en el Hospital Zubizarreta. Eran muy chicos todos ustedes cuando se llevó este primer laboratorio de mediciones de estas funciones con un protocolo diseñado por él y su equipo de funciones cerebrales superiores. Entonces dijimos, bueno, pero también es importante saber que tenemos otro hospital donde están midiendo, ¿no es cierto? Y están a través de un protocolo con la obtención de un ¿qué? Un perfil biopsicológico del estrés, de cómo nosotros reaccionamos ante los estresores. Así que de eso les voy a comentar qué resultados tuvo el poder correlacionar esta muestra. Entonces, sabemos que la función normal del organismo está ese estrés que habíamos llamado este estrés bueno, mientras que tenemos y que no hay vida sin estrés. En este caso, nosotros estamos activados, muy atentos, orientados a lo que queremos hacer. Entonces, cuando la carga es mayor, uno podría decir, a nuestra capacidad de resistencia, se produce ese desajuste llamado distrés. Por lo tanto, nuestro organismo no logra adaptarse, generándose alteraciones a nivel físico, psicológico y social. Por lo tanto, en esto quiero remarcar, ¿no? Alteraciones a nivel físico, psicológico y social. Nosotros sabemos que según, dijimos, la intensidad, la frecuencia y la duración de estos estresores que estamos viviendo, ¿qué se van a ir viendo afectados? Dentro de las fases que nosotros sabemos que tiene una función de memoria, sabemos que podemos tener un mejor rendimiento de lo que nosotros queremos conservar. ¿Y cuál es la queja que más escuchamos con el paso del tiempo? A todos nos pasa de alguna manera, como estamos viviendo, es el que tengo olvidos que antes no tenía, las palabras no me están saliendo como antes. Entonces saber y poder detectar cuáles son aquellas afectaciones en mi rendimiento, en mi performance en cuanto al rendimiento de ejecutividad de mi función atencional y cuándo puede haber algún hallazgo anticipado, algún predictor temprano de alguna función neurodegenerativa. Y eso me parece que la intervención de la medición a través de una evaluación neurocognitiva es sumamente significativa para saber y poder pesquisar el punto de ruptura en la presentación de algún tipo de predictor temprano que es patognomónico de una enfermedad neurodegenerativa, mientras que tenemos fallas posiblemente por niveles diferentes de atención y de no poder manejar mis niveles de ansiedad, el hecho de que nunca registró el primera entrada de información. La retención de la información, por lo tanto, se va a hacer deficiente en estas fases de memoria y la recuperación, la actualización del dato se va a hacer con fallas. Por lo tanto, una función normal del organismo, no hay vida sin estrés como lo dijimos, perfecto, pero tenemos que medirlos. Esto también les quería comentar, que me parecía importante, igual lo escaneé exactamente igual, que el consejo para lograr bienestar en los profesionales durante la pandemia, si ustedes se fijan que yo lo pasé un poco más grande, nos hablan justamente de qué conceptos, según las fases, ansiedad anticipatoria, sobre el futuro que nos pasó a todos, la incapacidad para pensar con claridad. Fíjense cómo el impacto del estresor está en el rendimiento cognitivo. No estamos hablando de enfermedad neurodegenerativa, pero sí que esa ansiedad anticipatoria sobre un futuro va a directamente tener un peso, un impacto en esa forma de poder pensar y procesar la información. Cómo planifico, qué es lo que estoy sintiendo, esas tensiones que pueden brindarse incluso en aspectos, en lugares, en este caso, lugares que tienen que ver con la salud, por lo tanto había cierta tensión laboral. También la importancia que habla de errores en la comunicación por estas fallas en las etapas de registro de esta información nueva y el agotamiento para la preparación. Por lo tanto, siempre nos habla de los enfoques recomendados. ¿Qué es lo que sugieren? Esta tranquilidad y planificación
para mejorar las redes de comunicación y los apoyos, siempre con algún tipo de línea jerárquica que se necesita cuando hay que tomar decisiones con respecto a la salud y la actualización de la información. En otras fases nos hablan de dudas más anticipatorias, mayor periodo de riesgo, y es centralizada lo recomendado en trabajar en planificación centralizada y comunicación. Lo que yo quería hacer mucho hincapié en estas fases que se van como uno agotando, en este sentido de que si el miedo continúa, miedo al contagio, las implicaciones, la carga de trabajo abrumadora, el modo típico de lucha o huida, la angustia vinculada que experimenta el personal y su familia, tiene que ver con estos agotamientos y toda la importancia que fue poder en nosotros, desde marzo del 2020, pudimos implementar con autorización de la dirección del hospital, en este caso Zubizarreta, talleres donde se implementaron prácticas de mindfulness. Así que para mí es muy importante hablar del impacto en positivo que tuvieron, yo les diría, a largo plazo en el aprendizaje y la preparación para el futuro, ¿no? Poder tener estas prácticas fue de una adherencia altamente significativa en el hospital, de lo cual yo me siento con el equipo también, formó parte el servicio de salud mental, con 2 profesionales, la licenciada Verónica Villar, que me parece importante señalarla, y el doctor Vázquez, el jefe de salud mental, que también se sumaron en esto para poder brindar este tipo de apoyo. Igual lo hicimos las 24 horas, le diría, porque aquellos que necesitaban tener algún tipo de guía, lo hicimos con mucho gusto. Por lo tanto, siempre sabemos que un poco de estrés va a favorecer la función de aprendizaje, nos va a hacer como estamos ahora, en cierto estado de alerta y atención, obteniendo un máximo de rendimiento y formación. Siempre incorporo esta imagen que es de fuente de la doctora Amparo Rodríguez, española, donde me parece que la función cerebral más que nunca tiene que ser una función de resguardo, que la cuidemos, que nos permite vincularnos, que nos permite estar conectados, mientras que esa función cerebral superior, que sabemos dónde está la función de memoria, con los diferentes sistemas de memoria, con las funciones atencionales, la función del lenguaje, las funciones visoespacialidad, las funciones que tienen que ver con lo ejecutivo, se va a ir viendo empequeñecida y no nos va a permitir que nosotros estemos conectados y poder sostener, como ya nos decía el cardiólogo, aquellos cambios que necesitamos incorporar para mejorar estados de bienestar que nos dan las prácticas, en este caso, de mindfulness, de atención y con todo lo que sabemos que se tienen que incorporar. Por lo tanto, sabemos que estas funciones cognitivas no trabajan en forma aislada y que son muy sensibles a las variables psicoafectivas. Por lo tanto, no es una capacidad única y se describen diferentes tipos de memoria. Sin hacer mucho hincapié, porque yo sé que es un simposio en mindfulness, les nombro brevemente la importancia que tienen estos. Y en este simposio también me parecía importante hacer un señalamiento de cuando estamos ante olvidos que podemos considerar benignos versus los olvidos patológicos. Saber que olvidarse, todos nos olvidamos. Yo digo como en la presentación, como las canas con el paso del tiempo, lo mismo que el error forma parte dentro de un proceso de aprendizaje. Pero esa pérdida de memoria, tenemos que ser claros que lo llamamos benigno en el sentido de que esta afectación por déficit de función atencional. Por lo tanto, la atención de otras funciones también es importante estar observando cuando la queja subjetiva puede llegar a ser, tiene que ver con el lenguaje, no encontrar la palabra correcta, con algo del movimiento que no estoy colocando las llaves como las estaba colocando antes en la puerta. Y esa repercusión que tiene cualquier tipo de disfunción en mi vida cotidiana. Creo que esa tiene que ser la palabra más significativa. Por lo tanto, sabemos, y hago hincapié en este paso del tiempo y la expectativa, cómo se ha modificado de vida, que el envejecimiento sabemos que es un proceso fisiológico, progresivo e irreversible. Los aspectos, acá me gusta colocarlo siempre, que coinciden que el envejecimiento, según la misma Organización Mundial de la Salud, nos habla de que tiene que ser activo por diferentes explicaciones
ya sea que impacta de mejor manera, un cambio actitudinal, como lo dice tan bien y con tanta genialidad la famosa Premio Nobel de Neurología, Rita Levi-Montalcini, que tuvo la posibilidad de estar, yo le diría, muy lúcida y con una actitud de científica activa en más de 90 años. Recién fallece ella con 103 años, donde de alguna forma ella fue, podríamos decir, ejemplo de lo que ella estaba hablando, como la importancia de tener una actitud proactiva hacia lo saludable, ¿no? ¿En qué? Resumido, uno podría decir, en hábitos saludables, que nos vamos a detener un poco, en ese funcionamiento intelectivo, emocional, que no debe detenerse. Uno podrá jubilarse, podrá retirarse, pero no de estar motivado, de estar enriquecido en búsqueda de estados de bienestar y de calidad. Yo digo siempre que el cerebro no quiere aburrirse, el cerebro está preparado en tantos millones de años en ese ciclo evolutivo que se preparó para adaptarse en alguien atento, en alguien que quería poder confrontarse con las realidades y ser funcional. El control, los estilos de afrontamiento y la participación y estar integrado en comunidad. Por lo tanto, esto lo copié textualmente de la OMS, donde dice que el paso del tiempo, yo lo traduciría, puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores en este caso, así como su participación social y su seguridad. El tema de memoria y las disfunciones que tengan que ver con funciones de atención no es un proceso necesariamente solamente reducido a, digamos, en adultos mayores. Cada vez más hay un trabajo que lo publicamos y tuvimos la suerte de ganar en el 2019 el primer premio en las jornadas científicas en el hospital sobre justamente las diferencias que hay en esto de cómo llegan los pacientes con quejas de memoria, ¿no? Lo titulamos Según pasan los años, en donde tenemos la posibilidad de tener medidas las funciones cerebrales superiores de los pacientes en el Hospital Zubizarreta desde el año 2000 a fecha. Por lo tanto, tenemos una muestra altamente significativa de un protocolo tomado que mide, teniendo en cuenta el rendimiento. Cuando digo la medición, porque tenemos baremizados a través de protocolos y de test para nuestra población, y sabemos que el rendimiento en relación a edad y nivel educativo de cada uno de estas pacientes, y ver las diferencias que hubo en el paso del tiempo, ¿no? En donde hay población cada vez, yo les diría, más joven con algún tipo de queja. Algo que me gustaría también hablar es esto del multitasking, ¿no? Como que no necesariamente en un mundo tan virtual nos hablaría de que ese multitasking habla a favor de una buena ejecutividad de nuestras funciones cerebrales. Y en eso tiene mucho que ver mindfulness, el hecho de que las personas necesitan en algún momento ayudarse con una práctica que los desactive y poder ponerse en atención focalizada sin juzgar para tener un mejor rendimiento y que ese cerebro no se desgaste. También me gustaba remarcar acá la importancia en esto del aprendizaje, como habíamos hablado, ¿no? Sabemos que el aprendizaje es un cambio en nuestro comportamiento debido a una experiencia y que memoria es esa retención en el tiempo de la información adquirida a través de aprendizaje. Es importante saber que desde una perspectiva neurofisiológica tenemos, les traje acá como un ejemplo, ¿no? En el sistema nervioso tenemos esta representación interna en estos procesos de aprendizaje que no deben detenerse. Si hay algo que me gustaría que quede como mensaje principal es de incorporar en cualquier, yo les diría, taller de rehabilitación, más que todo, rehabilitación es individual, la intervención, y más focalizada en determinada función cerebral superior. Pero estamos hablando de un traumatismo de cráneo, por ejemplo, o en un post-ACV, etcétera. Pero sería importante hablar que en todo taller de estimulación general de funciones cerebrales superiores, la incorporación de prácticas que hablen de mindfulness, prácticas que hablan de un programa que incorpore servicios de nutrición, por ejemplo, que hablen de un buen nivel de alimentación saludable, prácticas que hablan del movimiento, el alejamiento del ser humano sedentario y que se alimenta mal, y prácticas de
ser humano relacionado con otros, ¿no es cierto? Integrado. En este momento los programas más exitosos, uno podría decir, los programas finlandeses que nos hablan de un cerebro saludable, nos van a hablar de los cambios en esas propiedades, ¿no es cierto?, reactivas en la medida que haya una reserva cognitiva activa en donde esas funciones de estimular las funciones cerebrales superiores, un movimiento acorde a y más hacia la orientación de lo aeróbico, pero también respetando según la edad y de cada persona, con el ok de su equipo médico, de la posibilidad de seguir teniendo coordinación, justamente equilibrio, que es muy importante sostenerlo, fuerza muscular. A veces había muchos prejuicios en que uno con el tiempo no tenía que tener fuerza y como que no se podía hacer nada con respecto a eso, y me parece que son mitos que hay que seguir trabajándolos, ¿no? Cómo la estructura, este cambio, ¿no? Cómo se codifica y cómo el aprendizaje nos reconforta. Por lo tanto, el olvido benigno, si hiciéramos un repaso, esa dificultad que todos tenemos de esos datos, en recordar datos relativamente poco importantes, la conservación de recuerdo de la experiencia en sí misma, los datos no recordados pueden ser evocados, que tenemos la cortesía de la doctora Serrano, que trabajó mucho en esto y me pareció brillante cómo lo describía y poderlo compartir. Las dificultades, como yo les decía, ¿no?, de recordar con rapidez, pero luego de una distracción puedo nuevamente ser consciente de este déficit. Muchas veces yo digo, es diagnóstico en cómo llega la persona a decirnos que algo le está pasando en su propia evaluación subjetiva, aquellas personas que vienen por propia decisión de que notan de que algo está cambiando en su rendimiento. Tratar de compensarlo, tratar en la mayoría de la queja por parte del paciente y no de la familia. Por lo tanto, ese olvido patológico, ¿cuándo tenemos que estar atentos? ¿Cuándo tenemos que estar atentos y más que nunca ya? Cuando el olvido está presente y algo uno nota, es importante la medición, como yo les decía, comentarlo a su médico, a su terapeuta, a su consultor altamente significativo en cuanto a conservar la salud. En esto de, habitualmente suele haber un familiar, muchas veces que consulta y no la persona. Dificultad en recordar datos importantes, se olvidan una situación completa. La dificultad en recordar eventos recientes y la conservación de los episodios remotos. Por lo tanto, se vuelven reiterativos, el paciente se vuelve reiterativo, que es muchas veces lo que uno tiene que trabajar mucho con el concepto, que también da muchísimo resultado y nosotros lo estamos haciendo, en la incorporación de prácticas de mindfulness para todo el gran capítulo que se despliega en el estrés del familiar, el estrés del cuidador. Sepan que esas enfermedades que afectan, enfermedades neurodegenerativas, incluso pueden ser enfermedades muy largas en desplegarse, y el agotamiento por parte del cuidador principal es muy importante trabajarlo y poder evitar desgastes y que ese cuidador no se enferme. Y las prácticas, en recomendar prácticas que hagan a la atención plena es sumamente importante. Es una intervención no farmacológica que va a dar sí un beneficio, tiene muchísima adherencia y nos alejamos de la, yo les diría, anticipada, no sé, medicamentos o que comiencen a tomar medicamentos en forma no controlada. La dificultad en la nominación muchas veces es muy marcada, muy presente. Algunos episodios pueden darse, bueno, en estadios un poquito más avanzados, en un episodio a veces de desorientación. ¿Desorientación en qué? Desorientación temporoespacial, que a veces se queda como disminuida la función intelectual, pero también a veces minimizada. A veces hay otro mito que también es importante, como que se minimizan esas cosas. Bueno, a todos nos pasa, más cuántos años tenés, si tenés más de 50, bueno, no pasa nada, pero lo importante es evaluarse, evaluar, saber qué tipo de puntuación nos va a dar y qué tipo de perfil, con la presencia o no de, como les decía anteriormente, de ciertos predictores que son muy patognomónicos de enfermedades neurodegenerativas versus a afectaciones de mi función cerebral, que tengo que cuidarla,
para tener una calidad de vida y el poder sostener la independencia por el mayor tiempo posible, que tengan que ver con diferentes niveles de estrés, por afectaciones en mi función atencional, que hace que no pueda registrar adecuadamente la información nueva y sostenerla, y no porque haya una afectación realmente de enfermedad neurodegenerativa. Es importante saber que hay muchos actuales estilos de vida que muchas veces no son protectores, como por ejemplo dormir pocas horas, las afectaciones en el ciclo del sueño por diferentes motivos. Las prácticas de atención plena son muy favorecedoras y colaboran muchísimo que este ciclo del sueño se despliegue de manera correcta y la persona tenga un sueño reparador. Por lo tanto, me gustó hacer también como una especie de síntesis en esto de qué factores van a dificultar que mis funciones de memoria y mis funciones sean lo más adecuadas. Cuando, por ejemplo, en esto acá, en la parte de abajo, les coloqué lo que una típica, yo les diría, historia clínica tiene. Cuando uno recibe al paciente, generalmente va a saber si en lo que se denomina antecedentes personales van a estar colocadas ya los que nos dice la parte del médico clínico y la parte del neurólogo cognitivo en este caso, en donde nos habla de esa falta de factores de riesgo, si están controlados o no, si hay presencia o no. Yo les coloco lo que sabemos que va a impactar en el rendimiento cognitivo. Entonces, si uno sabe que de alguna forma, y también hay antecedentes familiares que nos hablan de antecedentes de hipertensión, antecedentes de dislipemia, de colesterol, antecedentes metabólicos, antecedentes dislipémicos. Sabemos que es muy importante del servicio de endocrinología, sabemos si el paciente tiene o no diabetes, es muy importante porque también por todo lo que se despliega, no solo la variable genética, sino también por la famosa diabetes tipo 2, que muchas veces nos habla de una conducta individual en cómo nos relacionamos con la alimentación y con el movimiento, pero también cómo esa familia se alimenta y esa familia se mueve de alguna forma, si hay o no presencia de traumatismo de cráneo, si hubo o no algún tipo en este TEC o accidente cerebrovascular, y las modalidades que son muy características que tienen que ver con la presencia de hábitos que hagan la toma de alcohol, que en este momento, desgraciadamente, para mí, digo, describí como desgraciada la toma muy importante de alcohol, no es beneficiosa para la función cerebral a futuro, y lo mismo que el tabaco, son factores de riesgo. Por lo tanto, es importante saber que con la misma importancia que en una historia clínica tiene la hipertensión arterial, la misma importancia para alguien que tiene una mirada de preservar el rendimiento de ese cerebro saludable va a ser la falta de atención. Los diferentes estresores que esta persona tenga, si los puede o no controlar dinámicamente. Si la persona ha disminuido, en este caso les coloqué todo lo que tenga que ver con el gran capítulo de la lectura, sobre todo la lectura de comprensión, por el desafío que ésta genera. Si la persona hay déficits sensoriales presentes que no están controlados, visión, la parte auditiva, la necesidad de saber y controlar con el paso del tiempo si la entrada de la información es correcta, porque me va a llevar a ¿qué? A problemas de comprensión. Siempre sabemos, como dijimos en toda la bibliografía, la presencia de variables psicoafectivas siempre van a estar presentes y van a erosionar el rendimiento. Saber si hay o no presencia, como les dije, del sedentarismo, donde la actividad aeróbica no está presente, y si hay una integración social disminuida. Siempre hay que encontrar la forma en que uno tiene que estar integrado. No todos los estilos son iguales, pero hay que encontrar una forma. Con respecto a los estilos de memoria, nosotros, si no supiéramos nada, no somos neurólogos, no somos psicólogos cognitivos, pero de alguna forma quisiéramos saber si la persona que yo tengo enfrente o yo mismo tengo alguna disminución o algo me está pasando con
con respecto a algún tipo de memoria, en esa memoria declarativa que uno puede acceder conscientemente. Preguntar, por ejemplo, en un episodio que se denomina dentro de los sistemas de memoria, memoria episódica. Una pregunta, por ejemplo, ¿qué desayunamos hoy? ¿Dónde desayunamos? El hecho de poder evocar ese episodio del hecho reciente me habla de la posibilidad del acceso, de la actualización de ese dato. Y acá les traje qué áreas cerebrales están desplegando, las partes más frontales, la parte temporal medial, toda la parte que los neurólogos me gustaría que lo completen. ¿Puedo también hacer una pregunta para rápidamente tener un abordaje de su memoria semántica cuando uno de alguna forma está evocando el concepto y sus relaciones? ¿Qué es desayunar? ¿Podemos nosotros dar acceso y actualizar ese dato? Nos hablaría de toda esa memoria semántica conservada que generalmente tiende a afectarse en estadios más tardíos. Pero es muy importante saber si nuestras memorias. Cuando hablamos acá de memoria episódica remota, también me gusta hacer el mismo ejemplo a veces cuando uno pregunta, ¿recuerda cuando usted, no sé, iba a la primaria en el colegio, cuando era chico, tenía 6 años, 7 años, cómo era un desayuno, dónde lo tomaba, ¿no? Que tuviera que ver con esa memoria, y generalmente hay algo muy asociado que nos actualiza, que es esa memoria emocional, que siempre está. Luego tenemos dentro de estos sistemas de memoria, esa memoria que tiene que ver con lo procedural, esa memoria que solo accedemos mediante la acción. Por eso es tan importante la incorporación de los hábitos, incluso de las técnicas del mouse, cuando hay personas, yo digo que también es hacer foco en cuanto la persona se opone a todo cambio. La persona que no quiere incorporar un celular, la persona que no quiere incorporar, no sé, la posibilidad de acceder a algún tipo de aplicación en internet. No sé si en diferentes países, pero a veces en países como el nuestro todavía tenemos población que se etiqueta rápidamente y dice, no, yo a partir de mi edad ya esto no es para mí, y es como entrar en un rincón de ponernos rígidos y no aceptar que forman parte los cambios, los errores, y ahí tenemos que estar, o la ansiedad que produce el cambio. Por eso es recomendado la incorporación y la importancia para mí que ha tenido la incorporación de los talleres de estimulación de memoria, la incorporación de módulos que hacen a las prácticas de mindfulness. Es un antes y un después. Les diría que la adherencia que tuvieron fue del 100%, y las personas están esperando porque ahora todavía nosotros estamos detenidos por pandemia en el hospital. El hospital de San Isidro ya inició el programa de manejo del Alzheimer a través del doctor López Rossetti y su equipo, en hacer todos los jueves con diferentes, en el taller con las diferentes prácticas, con 3 momentos que tienen, un momento donde se habla de conceptos claves que hacen a los diferentes estresores, a qué nos referimos cuando nos referimos a poder captar qué es lo que es un estresor y qué nos produce un estrés patológico a uno benigno, y un momento de una temática específica que puede hacer pensamientos distorsionados para poder reflexionar sobre este tipo de dinámicas que impactan en nuestro rendimiento. Y el tercer momento es el tercer momento maravilloso, que es de desactivación a través de una práctica de contemplación, una práctica orientada a mindfulness. Por lo tanto, les traje otras memorias, pero no voy a hacer hincapié en estas, que ya de alguna forma lo nombré, pero también es importante hablar que esta se considera una memoria, esta memoria prospectiva, que son recuerdos de las cosas que todos tenemos que hacer, ¿no? De alguna manera, todos los que estamos hoy acá tuvimos una buena memoria prospectiva, todos nos organizamos, anotamos, desde que Mauricio sugirió la posibilidad de este encuentro en este simposio, y pudimos sostener y no tener alguien, un cuidador que me aproxime a hacer esto, sino que espontáneamente todos pudimos estar presentes en horario y en tiempo para este recuerdo, pero se la considera muy, muy de inicio y de predicción temprana en algunos pesquisajes. Siempre que haya alguna afectación en estas cosas que yo tenía que hacer y no las hice, presten atención que seguramente hay algo
de que yo me dije, que de alguna forma no percibí, no importa lo que suceda, sino lo que yo me estoy diciendo, la interpretación de que le estoy haciendo a mi vida. Es importante que despliegue recordando lo que dijimos de la cadena del estrés, qué tipo de conductas estoy teniendo, si era fumadora y estoy fumando más, si tomo en exceso cafeína o si tomo demasiado alcohol, o si he incorporado algún psicotrópico y lo estoy tomando sin control responsable del profesional que me lo dio. Es muy importante tener esto porque pueden verse afectadas diferentes tipos de memorias que tengan que ver con esto, diferentes tipos de niveles de estrés, ¿no es cierto? Por lo tanto, las memorias se van a ver. Acá les traje, para quienes están interesados, las memorias que uno está trabajando, ¿no? Esa memoria sensorial, la que se activa a través de ese ser humano multisensorial, que a veces nos olvidamos que somos multisensoriales, esa memoria de trabajo que está desafiada todo el tiempo y que es muy importante trabajarla y practicarla, esa memoria que tiene que ver con la incorporación de la información nueva, de poder retener rápidamente en ese registro, retener esa información, que es muy importante saber que se va a optimizar la retención con estrategias de mantenimiento en la medida que yo pueda retener de manera organizada esa información y la pueda repetir, no solamente por confrontación visual, viendo a través de la pantalla lo que tengo que recordar, sino también con repetición auditiva. Voy a tener posibilidad de sostener esa memoria. Por lo tanto, acá les traje el esquema típico, ¿no?, de cómo nuestras funciones están y nuestras estructuras neuroanatómicas conectadas, y fíjense el registro con la corteza primaria de asociación, mantenimiento, con esa corteza prefrontal y parietal. Recuerden fijación y consolidación, sistema límbico. Recuerden acá cómo la amígdala, que se hiperactiva cuando estamos extremadamente estresados, muy ansiosos y estamos demasiado hiperactivados, va a afectar de alguna forma el almacenamiento, la consolidación de la función y fijación de esa información. Como yo siempre digo, si me permiten el simplismo de lo que les voy a decir, una amígdala hiperactivada va a hacer sufrir a hipocampo. Por lo tanto, hipocampo saben que es el lugar por excelencia de memoria, es el nacimiento de neuronas, es el concepto más importante de neuroplasticidad, así que las prácticas de mindfulness estarían actuando de que esa hiperactivación de amígdala disminuya desde una intervención no farmacológica y para tener resguardo de las funciones que queremos resguardar. Acá les traje, para completar mejor en estrés agudos y consolidación de memoria, quien quiera les puedo pasar a través de Mauricio el paper completo. Por lo tanto, en esto quería hacer un poquito hincapié también en esa memoria que les decía, prospectiva, esos recados. Me olvidé, lo anoté y no estuve, por qué venía, estas memorias autobiográficas, cuántas veces nos pasa, qué es lo que tenía que hacer, cuál era el número, sobre todo con los cambios permanentemente de claves, ¿no? Las memorias, yo creo que la nueva forma de vida, los cambios en estos desafíos que también sabemos que estamos viviendo los seres humanos, de vivir muchos años, como les dije, los cambios climáticos, las nuevas tecnologías permanentemente y los diferentes fenómenos que genera la globalización, necesitamos una función cerebral preservada. Por lo tanto, todas las intervenciones que den cuenta del cuidado de esas funciones cerebrales son bienvenidas y hay que incorporarlas. Yo, como psicóloga clínica, en mis prácticas cotidianas, cada vez más, si no lo hago yo, voy a recomendar la incorporación de prácticas que hagan a esa desactivación, para que se aleje justamente esto, ¿no? Que se alejen diferentes olvidos, que mi función atencional se vea afectada, que no me permita la comprensión de argumentos, que no me permita la manifestación correcta de mis funciones que tengan que ver con el lenguaje. Es muy importante trabajarlas. Como les dije, de ese recordatorio de estrategias de almacenamiento, que era importante la repetición organizada
de lo que nosotros estamos aprendiendo. Vuelvo a repetirles justamente en estas fases, digamos, que tienen que ver con el recuerdo, para jugar con claves mnemotécnicas, que son siempre bienvenidas para un mejor rendimiento de nuestras funciones cerebrales, saber que el registro es muy importante y depende directamente de mi función atencional. Voy a tener una buena retención y almacenamiento y una buena reconsolidación y una recuperación. Por lo tanto, fíjense que el registro es multisensorial. Nuevamente acá es como que tuviéramos memoria, funciones cerebrales y todo lo que nos dice la cadena del estrés, se inician ambas con un concepto que tiene que ver con lo atencional y que tiene que ver con la percepción, con esa posibilidad que el ser humano tiene de la construcción de la realidad. Entonces es muy importante saber que se van a desplegar. Siempre tenemos como estilos más visuales, más auditivos, pero también saber que hay una forma de kinestesia, de tacto, si tenemos que registrar algún... Por eso es importante que las personas sigamos escribiendo, no solamente en teclado, gusto, olfato, cómo recordamos, y las funciones de atención. Fíjese que el pionero, el científico Posner, que nos habla de las redes, ¿no? Autoestima y autoeficacia, también me parecía importante señalarlo, pero es como que podría ser un gran capítulo de trabajar. Es muy importante las funciones, él dice, de estar no adormecido, sino estar con una actitud vigilante, poder estar orientado hacia lo que tengo que retener para realmente tener una ejecutividad, y muchas veces lo que uno necesita es estar con una situación de una activación que no me permite conectarme con el aquí y ahora, o estoy llena de etiquetas juzgando lo que me está pasando o juzgando mi entorno. Acá en el almacenamiento, las estrategias por excelencia, a veces uno dice, bueno, pongo pocos ejemplos, pero es como los colores primarios, dependerá la combinación que tengamos de cada una de estas estrategias para que sean infinitas las posibilidades que nosotros tenemos de optimizar nuestros recursos. Control de ansiedad a través de técnicas mindfulness son lo recomendado para una mejor recuperación. Las prácticas sabemos que también se pueden apoyar en ayudas externas como ayudas internas. Las ayudas externas pueden ser múltiples según las conexiones y la aceptación que uno tenga de las nuevas aplicaciones, iPad, celulares, alarmas, relojes, lo que uno considere cuadernos, que no hablan mal de tenerlos. Ahora hay una moda de que se vuelve a reconsiderar tener esos cuadernos como muy artesanales, la conexión con el papel, bueno, y los limitantes que tienen, pero bueno, es una forma también de conectarnos. Recordar que todas las ayudas tienen que ser lo más sustentable posible, me parece que habla bien de todos nosotros, así que las ayudas internas, como les decía, de esta repetición organizada, visualizar, asociar. Yo siempre me gusta a veces decir un ejemplo, que si uno tuviera que rápidamente recordar 3 palabras, si uno las categoriza, ¿no? en un montón de palabras mezcladas, empezar a categorizar, no sé, animales, y si recordamos un animal que tenga que ver con un perrito, y ese perrito lo podemos visualizar y asociarlo con nuestra memoria emocional de alguna mascota que hemos tenido, posiblemente esa misma visualización con esa asociación de nuestro mundo infantil o de un nieto, de un amigo o de un hijo, posiblemente nos acordaremos durante mucho tiempo qué animal elegimos para esta clase cuando la estuvimos señalando. Por lo tanto, hago hincapié en esto, ¿no? Ansiedad, como dice la OMS, estados emocionales negativos, poderlos identificar y valorar el modo en que la vida se ve afectada por el estrés y la ansiedad. Lo recomendado son todas las prácticas que tienen que ver con lo que habíamos dicho. Por lo tanto, acá coloqué las prácticas de mindfulness, pasaron a ser de algo que se aconsejaba a considerarlo como algo indispensable, como cuando tomamos el protocolo, cuando se toma la práctica del manejo de estrés, están las prácticas ahora sostenidas, y ahora me gustaría ir directamente a esto, que remarcar esto, los factores protectores, otra vez,
una mente activa. Todo el material que yo separé en este Power queda a disposición a través de Mauricio para que ustedes lo puedan analizar si lo consideran e intercambiar la información que ustedes también consideren. Por lo tanto, una mente activa va a reducir el riesgo. Recuerden la importancia de seguir interesados, motivados. Yo digo, como el salero tiene que salir de nuestra mesa, el que tiene que entrar es el interés y la motivación. Recuerden todo el capítulo de Zonas Azules, no sé si alguna vez ese concepto lo han visto, que todas las personas con longevidad y con calidad de vida en esa longevidad, pero que de eso se trata. Yo creo que la interdisciplina tiene que hacer hincapié en esto, ¿no? En cómo vivir con el tiempo que tengo de vida, vivirlo lo mejor posible. Los ejercicios físicos, la lectura de comprensión y las prácticas de mindfulness. Es importantísimo. Y acá les traje también, les remarqué la importancia de las prácticas y la práctica, sobre todo, las prácticas de Tai Chi, en actividad clasificada como compleja y de multidimensión, porque implica, fíjense, equilibrio y la fuerza, así como un control cognitivo del movimiento. Hay papers que están acá como sistemáticamente recortados para ustedes, pero experimentan mayores mejores en las medidas cognitivas de la participación, en una tradicional clase, en este caso les traje con los autores. Recuerden que para tener calidad de vida, todo programa exitoso, tuve la posibilidad cuando vinieron a Argentina, tanto los programas de Canadá como programas de finlandeses, hablan de los programas de combinación en todos estos temas que estamos hablando, en donde la capacidad cognitiva e intelectual de la persona, que ha logrado acumular en este concepto que es tan importante, reserva cognitiva, ¿no?, en la vida, de sus estudios, todo lo que él hizo y que tiene que seguir haciéndolo, no se tiene que desvincular y quedar detenido. Por ello las personas con alta capacidad intelectual, fíjense, retardan incluso los síntomas de una demencia neurodegenerativa, potenciando y usando vías neuronales alternativas como la vía principal ha resultado. A veces uno dice, bueno, hay personas que han manifestado una enfermedad neurodegenerativa, no sé, relativamente en temprana edad, y uno dice, ¿cómo puede ser teniendo un montón de factores protectores? No sé, conozco una profesional universitaria, docente universitaria, con alta capacidad en cuanto al aeróbico, inquieta, motivada, que manifestó una enfermedad genética familiar. Y me acuerdo la respuesta cuando yo le hacía la pregunta al doctor Allegri, él me decía, bueno, si esta persona no hubiera desplegado esta conducta y esta reserva cognitiva tan alta, posiblemente la manifestación clínica de la enfermedad lo hubiera hecho muchos años antes. Así que es muy importante seguir activos. Por eso me pareció importante en este simposio marcar la importancia que la pérdida de memoria es base de enfermedad. A veces los adultos mayores, en esto que había colocado el doctor Mauricio Conejo en la convocatoria de esta charla de la enfermedad en rehabilitación y mindfulness, sabemos que es la base, la falta de memoria, pero puede depender de otras causas, como el estrés, esas activaciones y la importancia de la relación íntima que tiene memoria y estado emocional. Por lo tanto, me parecía importante que quedara altamente significativo este concepto. Y acá les marqué un poquitito en lo que nosotros estamos, y yo le propuse al doctor Mauricio Conejo de continuar con este trabajo con metodología científica, en donde tenemos la posibilidad de la medición a través de los dos protocolos, como yo les dije, del protocolo de perfil psicobiológico del estrés, más unido a las personas con queja subjetiva de memoria, la posibilidad de hacer una medición a través de un protocolo de mediciones de funciones cerebrales. Entonces acá tenemos, por ejemplo, les traje lo que son los hallazgos que vamos teniendo. Estamos aumentando la muestra en los tipos de reactor físico, tipos de reactores ante el estrés. No sabemos que hay un predictor biológico sobre esto, ¿no? ¿Qué tipo de reactor somos? Si somos normales, somos tensos moderados, tenso leve, tenso hiperreactivo. Y ir
pudiendo, en esto voy a hacer un salto, las diferencias en la construcción con los protocolos que van midiendo las diferentes funciones cerebrales superiores. En este caso me pareció interesante medir la fluencia semántica, nosotros en la parte del lenguaje, para saber qué afectación tienen estas personas que voluntariamente se inscriben en un taller, en un programa de manejo de estrés, donde hay prácticas de mindfulness, porque lo necesitan y se autoevaluaron que tienen un tipo de personalidad proclive a ser un tipo de reactor tensos, y a la vez aceptan también ser estudiados porque notan que su rendimiento no es el de siempre, en el rendimiento de ejecutividad y de función de rendimiento cognitivo. Por lo tanto, ir viendo las correlaciones y saber que los tipos de personalidad son importantes. En el perfil psicobiológico siempre es importante saber que hay un tipo de personalidad, la tenemos clasificada en tipo A, tipo B, tipo AB. Sabemos que ahí es importante saber la interpretación que esa persona tiene con respecto a su calidad de vida, y es importante saber qué tipo de reactor biológico tiene. Y en cuanto al rendimiento de funciones cerebrales cognitivas, es importante saber tener la posibilidad de una medición, un dato cuantificado, no solamente una interpretación, sino un dato cuantificado en rendimiento de memoria, qué tipo de memoria, lógica inmediata a lógica diferida, qué tipo de modalidad de aprendizaje tiene esa persona, qué tipo de recuerdo tiene ese tipo de persona y cómo puede llegar a un reconocimiento, si llega a obtener un mejor reconocimiento de esa información porque necesitó de ayudas de claves semánticas o no, o de múltiples elecciones, si hay presencia o no de algo que se llama intrusiones, que las personas como que rellenan con palabras que no se dijeron. También hay un perfil del rendimiento de la ejecutividad ante lo nuevo, cómo esa persona responde. Así que acá les traje el análisis de correlaciones entre factores, por ejemplo, prisa o impaciencia, involucramiento en el trabajo, comportamiento duro y competitivo y variables cognitivas. Y evidenció un mayor puntaje en el factor comportamiento duro, por supuesto, y competitivo, con una personalidad más tipo A, en este aprendizaje serial, cómo se van viendo ciertos impactos que van teniendo, en la denominación y en la influencia fonológica. Recuerden que una persona con una tendencia de más hiperactiva y de más, yo les diría, sí, de rendimiento más frontal, por bibliografía sabemos que lo que tiene que estar impactado posiblemente es un desempeño más en funcionamiento verbal, fonológico. Eso, si les interesa, podemos después profundizar. Teniendo en cuenta que estamos llegando a nuestro final de la charla, me parecía importante saber cómo Irene Taussig, cómo trabajó activamente en el concepto de memoria prospectiva, pero ella hace un señalamiento ya hace muchos años en esto. Ella dice, existen también dificultades en memoria, pero que no resultan de un compromiso neurológico. Sin embargo, dicen, dan lugares a quejas subjetivas y provocan inconvenientes evidentes en la activación productiva del adulto. Y está en el capítulo del estrés, estado de ánimo, ella marcaba depresión y el paso del tiempo, el envejecimiento. Por eso la OMS nos recuerda, ¿no?, el envejecimiento activo. Su impacto social y cultural en la vida de un individuo es muy importante, y seguir trabajando en cómo afecta su desempeño en la vida diaria. Produce consecuencias, como dice ella, psicológicas, vinculadas a sentimientos de desvalorización y pérdida de autoestima, que me parece importante señalarlo. Y a modo de terminar, me parece importante quedarnos con estos dos conceptos muy importantes por estos autores. Alguien, por supuesto, Jon Kabat-Zinn lo quise colocar último como referente en todo este mundo y este paradigma en expansión que tiene que ver con la práctica meditativa como es mindfulness, en estos dos conceptos. Dice, desarrollar atención plena, dice, son disciplinas meditativas, y acá se une con lo que yo les traje en este mundo de la estimulación neurocognitiva y programas de
rehabilitación, ¿no? Disciplina meditativa pueden alentar cambios neuroplásticos positivos que no solo reflejan bienestar físico y mental, sino el equilibrio emocional, marcados por estos autores, ya desde Davison en el 2007. Y después me parece importante por la simplicidad y por lo que señala, justamente si hay algo complejo es lo simple, que no necesariamente es fácil poder controlarlo, ¿no? Que dice la vida es el verdadero maestro, de ahí la práctica meditativa se centre en el modo que nos enfrentamos a ellos. Y esto, si me permiten, lo coloqué que son auténticos desafíos actitudinales y, como nos decía Rita Levi Montalcini, no hay nada más nutritivo para la función cerebral que es una buena actitud y una buena práctica para saber cómo nos tenemos que enfrentar a los diferentes desafíos. Bueno, si hay algo que me quieran comentar, Mauricio. ¿Cómo no? Dale. Perfecto. Siempre la persona se supone que va a ir a su médico clínico, por lo que un médico generalista, diciendo que le están pasando cosas que hable a su función cerebral. Generalmente yo te digo el paso a paso que hacen en Argentina. El médico lo deriva a un médico neurólogo con orientación neurocognitiva, quiere decir que tiene en cuenta rendimiento de conducta y rendimiento en su funcionalidad. O también muchas veces por el gerontólogo, el geriatra, o el médico de familia. Ellos van a pedirle todo lo que en esos antecedentes familiares y antecedentes personales le van a pedir, se va a sumar todo lo que tenga que ver con neuroimágenes y los estudios que quieran hacer, una evaluación neurocognitiva. La evaluación neurocognitiva va a ser ese protocolo que va a dar la posibilidad de medir las funciones cerebrales superiores y le va a dar al médico y al equipo interdisciplinario la posibilidad de saber qué puntajes están sostenidos en edad según media y desviación según edad y nivel educativo y cuáles están descendidos. Y con algunas aportaciones en contexto. También es importante los contextos en los cuales muchas veces se aplica una batería, ¿no es cierto? Yo siempre lo coloco, ¿cierto? A veces ha sucedido que viene el paciente en un periodo de duelo. Es importante señalarlo si el paciente de alguna forma insiste y el profesional también por diferentes circunstancias necesita una evaluación, que se coloque que el paciente midió funciones cerebrales superiores en contexto de duelo o en contexto de un estado de ánimo altamente impactado. Siempre cuantificado, eso es lo importante. Gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Sí, que realmente sí, no es del campo mío específicamente, pero creo que sí se manifiestan. Y siempre es importante las diferentes prácticas con las diferentes intervenciones. Me parece que es importante señalar que hay que encontrar la forma en que estos pacientes se acerquen a este tipo de prácticas, que son posibles. Creo que en uno de los libros del doctor John Sabat-King dice, no practicar es practicar. A mí me encanta eso, porque yo me permití poner, siguiéndolo a él diga, no aprender es aprender, ¿no? Dice, la práctica como camino de reserva cognitiva activa, digamos, tenemos que seguir de alguna forma, darnos cuenta
que esa intervención es necesaria y si no la hicimos, darnos cuenta qué valor agregado tiene, y aquellos que nos interesa poder medir, porque es una forma en que la ciencia nos mire y que nos respete, me parece que es una propuesta para todos las nuevas generaciones, que midan lo que están haciendo, porque nos va a dar la posibilidad de interactuar de manera con otras disciplinas y no quedarnos en que me parece o suponemos que, o que la variable es altamente subjetiva. ¿Cómo no? Uh-huh. Sí, cómo no, el material. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Es un desafío interesante de la interdisciplina, yo creo. ¿No es cierto? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Necesito meditar pronto. Pero no farmacológica te la vamos a dar. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Yo creo que uno de los problemas también es los estigmas que se puedan generar. Necesito meditar Sí. pronto. Muchas veces sacar un viejo por ejemplo, un cirujano viejo, por ejemplo, que empieza a tener fallos en Sí. la práctica, Bueno, pero tú sabes. bueno, en la práctica eso habría que verlo, ¿no? Pero trabajar con los limitantes, y yo creo que en la medida de que se evalúe el concepto, yo le diría, de gerontofobia, que la persona adulta no se sienta adulta mayor, no se sienta descalificada y avergonzada porque tiene años y tendrá experiencia y podrá ser capacitada para otra función. Es todo un tema para seguir trabajando y tiene que ver mucho con la filosofía de vida, y los adultos tendremos que saber cómo seguir trabajando, pero creo que la capacidad normativa que tienen las instituciones es muy importante cómo lo estamos trabajando. Espacios, por eso digo, es muy importante hospitales que den espacios y tiempo y lugar, que se den intervenciones que hablan de prácticas de mindfulness, que se den lugar de respeto para el adulto mayor, para el paciente vulnerable, es muy importante, porque estás hablando de cómo, a quién recibís y cómo lo recibís. Y si me dejan, digo mi frase: todo paciente es un ser humano hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, esperamos a seres humanos, no esperamos a cualquiera. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Uh-huh. Yo digo que con el permiso. Eva, te quería hacer una pregunta. Uh-huh. Yo en broma yo estaba diciendo, hola, muchas gracias, lo he disfrutado tanto. Claro, después de la presentación de la doctora, pienso que necesito meditar pronto. Muy bien. ¿Me oyen? Sí, está bien. Hola. Muy bien. ¿Me oyen? Bien. Sí. Digo que posterior a esta buenísima, necesito meditar pronto. Perfecto. Muy bien. Gracias. Para relajarme y decir. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un gusto. Chao.